Los riñones son órganos pares ubicados en la pared posterior del abdomen, en el espacio retroperitoneal. Poseen un hilio en su cara medial por el cual salen y entran vasos, nervios y sale una pelvis renal por cada riñón. Tienen un peso de 150 gramos y son del tamaño aproximado de un puño cerrado y utilizan alrededor del 22% del gasto cardíaco. Su parénquima posee una corteza y una médula de donde nace la pelvis renal, lugar de donde viaja la orina para poder pasar a los uréteres, vejiga y drenar a través de uretra. Las funciones de los riñones son excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, regulación de equilibrio hídrico, regulación de presión arterial, regulación ácido-base, secreción, metabolismo y excreción de hormonas, y también la gluconeogenia. La nefrona es la unidad funcional de cada riñón. Se estima que se contienen alrededor de 800.000 a 1.000.000 de estas. También están compuestas por un glomérulo, que sería una red de capilares glomerulares que se ramifican y anastomosan, las cuales llevan componentes sanguíneos que serán filtrados. Una cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, un asa de Henle con sus ramas descendente y ascendente, una mácula densa al final de la rama ascendente, un túbulo contorneado distal y un túbulo colector, así como pequeños vasos sanguíneos. Para que el líquido del plasma entre al interior de la cápsula, debe ser filtrado a través de 3 capas selectivas. La primera es el endotelio con fenestras de 200 a 500 Armstrong. La segunda es la membrana basal glomerular, que está constituida por proteínas que tienen carga eléctrica negativa, lo cual va a permitir que atraviesen solo elementos positivos. Y la capa interna o visceral de la cápsula, formada por podocitos, los cuales tienen una disposición como si fueran manos con dedos, y a sus dedos se les denomina pedícelos. Los pedícelos se encuentran entrecruzados, dejando espacios pequeños entre ellos. A esas estructuras se les denomina diafragma en hendidura. A los elementos que cumplan con las características como hidrosolubles, carga positiva, tamaño adecuado, podrán realizar el filtrado. Para poder regular la tasa de filtración glomerular, se usa la vasoconstricción o la vasodilatación de la arteriola aferente a través de mecanismos extrínsecos e intrínsecos. En los extrínsecos están derivados por los nervios simpáticos, que serían estimular la contracción de la arteriola aferente para ayudar a preservar el volumen de sangre y desviar sangre hacia músculos y corazón. En los mecanismos intrínsecos, que sería la autorregulación renal, este se da ante variaciones de la presión arterial. Aquí tenemos la constricción miógena de la arteriola aferente debido a la capacidad del músculo liso de percibir y responder al incremento de la presión arterial. También los efectos de sustancias químicas de origen local o la retroalimentación túbulo-glomerular. En este mecanismo se utiliza un sensor, que sería la mácula densa, que cuando se produce una liberación más alta de cloruro de sodio y de agua hacia el túbulo distal, la mácula libera ATP o adenosina, que contrae la arteriola aferente. Pero, ¿qué hace que el agua pase de los capilares a la cápsula de Bowman? Este proceso se favorece por las diferencias de presiones en un lado y otro. La presión de filtración neta representará la suma de las fuerzas hidrostática y colidosmótica, que favorecen o se oponen a la filtración. Estas fuerzas son la presión hidrostática glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es 18 milímetros de mercurio, la colidosmótica de las proteínas plasmáticas del capilar, que es 32 milímetros de mercurio, y la presión colidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman, que es alrededor de 0. Teniendo como resultado 10 milímetros de mercurio, que será la presión de filtración neta, y esto es lo que favorecerá la filtración en dirección al interior de la cápsula de Bowman. Después del filtrado se da la reabsorción, que comienza en el túbulo contorneado proximal. Este reabsorbe la mayor parte de sal y agua filtrada, y casi todo lo que resta se absorbe a través de la pared de este tubo por estimulación de la ADH. La mayor parte de agua filtrada debe reintegrarse al sistema vascular para mantener el volumen y la presión de la sangre. Y este retorno de moléculas del filtrado de los túbulos a la sangre se llama reabsorción. Este túbulo y la rama descendente del asa reabsorben constantemente alrededor del 85% de los 180 litros del filtrado glomerular. Este proceso sucede por ósmosis, pero se necesita un gradiente de concentración diferente. Entonces, como la osmolaridad del filtrado en esencia es la misma que la del plasma, se tienen que alterar las concentraciones del soluto del plasma y capilares peritubulares por el transporte activo. La concentración de sodio en el ultrafiltrado glomerular es la misma que la del plasma, pero las células epiteliales del túbulo tienen una concentración de sodio mucho más baja debido a la escasa permeabilidad de la membrana plasmática al sodio y el transporte activo de sodio fuera de las células de la bomba de sodio-potasio. Esta bomba se encuentra a los lados del túbulo contorneado proximal. Con estas bombas se crea una concentración favorable para la difusión de sodio desde el líquido tubular al túbulo proximal.
La bomba sodio-potasio saca el sodio hacia el líquido intersticial circundante. Esto favorece el transporte pasivo de cloro a donde haya más sodio. Con esto se genera un gradiente osmótico entre el líquido tubular y el líquido intersticial circundante al túbulo proximal. La sal y el agua reabsorbidos pueden moverse pasivamente a capilares peritubulares circundantes y retornar a la sangre. Luego sigue el sistema multiplicador contracorriente de Lassa de Henle. Para que el agua se reabsorba por ósmosis, el líquido intersticial circundante debe ser hipertónico. Por esto, las nefronas diustaglomerulares aumentan la presión oncótica del líquido intersticial 4 veces más que la del plasma. Aquí, la rama ascendente se divide en un segmento delgado y uno grueso. La sal es sacada del segmento grueso de la rama ascendente. El movimiento del sodio reduce su gradiente electroquímico y genera el poder necesario para el transporte activo secundario intracelular de potasio y cloro, en proporción un sodio por potasio y 2 cloros. Después, el sodio se transporta al líquido intersticial por la bomba sodio-potasio y el cloro lo sigue, mientras que el potasio se difunde pasivamente de regreso al filtrado. Las paredes de la rama ascendente son impermeables al agua, por lo que el concentrado disminuye como asciende de corteza a médula y el líquido intersticial circundante se vuelve más concentrado. La rama descendente es impermeable a la difusión pasiva de sal, pero es permeable al agua. Debido a que el líquido intersticial circundante es hipertónico con respecto al filtrado de la rama descendente, el agua es extraída hacia afuera de la rama descendente por ósmosis e ingresa a la sangre de los capilares. Se incrementa la concentración del líquido tubular y disminuye el volumen a como desciende. El líquido que da la vuelta en el extremo del asa tiene la misma molalidad que el líquido intersticial circundante. El proceso de multiplicación contracorriente consiste en que cuanta más sal saque la rama ascendente, más concentrado resultará el líquido que llegue desde la rama descendente. Este mecanismo de retroalimentación positiva multiplica la concentración del líquido intersticial y del líquido de la rama descendente. La rama ascendente gruesa bombea hacia afuera parte del cloruro de sodio. Este queda atrapado en líquido intersticial por vasos sanguíneos llamados vasos rectos y luego tiene lugar la siguiente sucesión de pasos. Primero, el líquido intersticial es algo hipertónico debido al bombeo hacia afuera del cloruro de sodio de la rama ascendente. 2. A raíz del líquido hipertónico, un poco de agua abandona la rama descendente por ósmosis e ingresa a sangre. A medida que el filtrado profundiza en la médula, lo anterior determina que el filtrado sea algo hipertónico cuando alcanza la rama ascendente. 3. La concentración del cloruro de sodio es más alta del filtrado que ingresa en la rama ascendente, que permite que bombee hacia afuera más cloruro de sodio que antes, debido a que ahora hay más cloruro de sodio disponible para los transportadores. En consecuencia, el líquido intersticial se vuelve más concentrado. 4. Se extraerá más agua de la rama descendente por ósmosis, lo que a su vez hace que el filtrado todavía quede más hipertónico cuando alcance la rama ascendente. 5. El paso 3 se repite pero en un grado mayor en virtud de la concentración de cloruro de sodio, que es más alta presente en la rama ascendente. 6. Esta progresión va a continuar hasta que se alcance la concentración máxima en la parte más interna de la médula. El incremento de la concentración en el líquido intersticial renal va de 300 a 1200 o 1400 miliosmolar en la parte más interna de la médula y sirve como una directriz para la reabsorción del agua a través del tubo colector. Después de esto se va al túbulo contorneado distal. Este, en su porción inicial, conforma la mácula densa. El túbulo cuenta con muchas características reabsortivas del segmento grueso de la rama ascendente, porque reabsorbe la mayoría de los iones, incluido el sodio, el potasio, el cloro, pero es impermeable al agua y a la urea. 5% de la carga filtrada de sal se reabsorbe en la primera parte de este túbulo. El cotransportador sodio-cloro mueve el cloruro de sodio desde la luz tubular hasta el interior de la célula, y la bomba ATP-ASA sodio-potasio transforma el sodio fuera de la célula a través de la membrana vasolateral. La segunda mitad del túbulo distal y el túbulo colector cortical tienen características funcionales similares, ya que están compuestos de dos tipos especiales de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales se encargan de reabsorber sodio y secretar potasio, y el tipo de células intercaladas secretará iones de hidrógeno y reabsorberá iones bicarbonato y potasio. La porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical reabsorben iones de sodio y su intensidad está controlada por hormonas, en especial la aldosterona. La permeabilidad al agua de la porción final del túbulo distal y del conducto colector cortical están controladas por la concentración de ADH o vasopresina. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio en algún grado en la parte más lejana del túbulo distal,
pero el sitio primario de acción de la aldosterona es el túbulo colector cortical. La aldosterona estimula la actividad de las bombas sodio-potasio ATPasas en la membrana vasolateral. Para la producción de aldosterona se necesita el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La liberación de la hormona renina inicia el proceso y este ocurre en un tejido especializado del riñón llamado aparato yuxtaglomerular. Este se encuentra donde la arteriola eferente entra en contacto con la última porción de la rama ascendente de la asa. El aparato yuxtaglomerular se compone de 3 tipos de células diferentes. Las células especializadas de la arteriola eferente, las células mesangiales que son contráctiles y capaces de fagocitar, y las células de la mácula densa que son un conjunto de células epiteliales densamente empaquetadas que controlan el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo de la nefrona. El aparato yuxtaglomerular mide la presión arterial de la arteriola eferente, la concentración de sal en la orina y reacciona a las señales del sistema nervioso y a ciertas hormonas. Las células de la mácula densa son sensibles al contenido iónico y al volumen del agua del líquido que fluye por el túbulo contorneado distal. En baja de volumen se promueve la secreción de renina. Las células mioepiteliales de los vasos aferentes sintetizan y almacenan la renina en vesículas. Los siguientes estímulos causan una mayor liberación de esta sustancia, que son la disminución de la presión arterial, la disminución del sodio plasmático, los estímulos simpáticos y los factores locales como las prostaglandinas, dopamina, la adenosina y el óxido nítrico. En la cascada enzimática, la renina es liberada por los riñones y pasa a la sangre donde ejerce su función como proteasa. Actúa sobre el angiotensinógeno, un péptido de 452 aminoácidos producido en el hígado, convirtiéndolo en la angiotensina 1, que es de 10 aminoácidos. La angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2, de 8 aminoácidos, por la enzima convertidora de angiotensina, ECA, ubicada en las células endoteliales. Esta conversión ocurre principalmente conforme la sangre pasa por los capilares pulmonares, donde está presente la mayor parte de la ECA. La angiotensina 2 ayuda a normalizar la presión arterial y el volumen extracelular, contrayendo arteriolas eferentes, estimulando directamente la reabsorción de sodio y estimulando la secreción de aldosterona. Esta ayudará a la liberación de hormona antidiurética, la cual inhibirá la excreción de agua al aumentar la permeabilidad del epitelio, haciendo que estén presentes más acuaporinas en la membrana. La siguiente estructura es el tubo colector. Este debe canalizar el líquido que contiene a través de un ambiente hipertónico con el fin de vaciar la orina a los cálices. La pared de este tubo es permeable al agua y el líquido intersticial circundante en la médula renal es muy hipertónico, por lo tanto el agua será extraída del tubo colector por ósmosis. Casi todo el agua que permanece en el filtrado es devuelta al sistema vascular. La tasa de ósmosis que se tendrá podrá variar según los ajustes de permeabilidad del agua, y esto dependerá del número de acuaporinas que se puedan expresar. Un concepto importante es el de depuración plasmática renal. Este se refiere a la capacidad de los riñones para remover moléculas del plasma sanguíneo y excretarlas en la orina. Un proceso que lo afecta es el de secreción, el cual es el opuesto a la reabsorción. Para medir estos procesos se han utilizado algunas moléculas, por ejemplo la inulina. Esta se filtra pero no se reabsorbe ni se secreta, por lo tanto su tasa de depuración es igual a la tasa de filtración glomerular. Otro es el ácido paraminohipúrico. Este no se filtra sino que se excreta, por lo tanto su depuración es igual al flujo sanguíneo renal total. Después de los riñones sigue el recorrido por los uréteres. Estos son tubos musculares que impulsan la orina desde la pelvis de cada riñón hacia la vejiga urinaria. Estos tienen oleadas de movimientos peristálticos con una frecuencia de 1 cada 10 segundos a 1 cada 2 minutos o 3. Estos finalmente llegarán a la vejiga, la cual es un receptáculo hueco extensible que contiene músculo liso en sus paredes, llamado detrusor. El cuello de la vejiga y el esfínter interno involuntario serán inervados por nervios parasimpáticos del pelvis y nervios hipogástricos simpáticos. La sensación incómoda de que la vejiga está llena se da cuando el volumen es de 350 a 400 mililitros. Pero si el volumen se incrementa a 700 mililitros se produce dolor y a menudo se pierde el control. Las sensaciones de plenitud de vejiga, de deseo consciente de vaciado y de distensión dolorosa están mediadas por los nervios pelvianos aferentes. Finalmente, la uretra es un tubo que conecta la vejiga urinaria con el exterior del cuerpo. En los hombres la uretra se ubica a lo largo del pene y transporta tanto orina como semen, y en las mujeres la uretra es más corta y emerge en la cara anterior de la apertura vaginal.